Hola, bienvenidos todos a este primer podcast de ProLife AME Colima llamado Un Futuro con Vida. Este primer podcast, así es que lo vamos a inaugurar con la presencia del doctor Fernando Núñez Villaseñor. Él es angiólogo y cirujano partero, fue egresado del Centro Médico de Occidente del IMSS. Tiene 27 años ejerciendo profesionalmente, pero actualmente trabaja en el Hospital General de la Zona 1 en el IMSS, allá en Colima, y tiene 21 años de antigüedad. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, pues bueno, este podcast tiene el objetivo de mostrar una cara diferente a lo que se trabaja y lo que se vive en los hospitales. Vamos a hablar de 5 temas en específico y vamos a adentrarnos en la primera, que es la presión laboral. En la presión laboral, ¿usted cómo lo ha vivido antes de que se aprobara la ley de la en Colima? Mira, yo siento que mucha parte de la presión se hace porque los mismos médicos lo predisponemos o no alzamos la voz. No soy yo no estoy en el área propiamente donde se hacen los procedimientos, pero a través de los compañeros pues llega la supervisión y les preguntan que si son objetores o no. Se supone que por ley, entre comillas, debe haber un equipo de médicos y de enfermeras que no sean objetores, que también ya hay un ataque luego que vamos a hablar, me imagino, un poquito más adelante. Sí, claro. Pero evidentemente que hay presión y la presión principal es te voy a mandar al jurídico, te voy a mandar a contractuales, que para nosotros que somos sindicalizados, pues es el equivalente a ir a que te llamen la atención, o que te levanten un acta, o que te pongan notas de demérito, que notas de demérito es que te quitan dinero en una quincena, te rebajan, no sé, 3,000 pesos, 4,000 pesos, entonces sí hay presión. Yo creo que se ha acrecentado porque del 2019 y 2022 hubo modificaciones en la norma, entonces presionan para que haya un equipo de médicos que no sean objetores, un equipo quirúrgico, ¿no? Okay. Incluye al anestesiólogo, el médico que hace el procedimiento, que es un procedimiento médico en el sentido de la palabra, pero no es un procedimiento médico curativo porque no cura nada. El embarazo no es una enfermedad. Sí, claro, eso se tiene que entender claramente y cualquier persona creo que lo puede comprender. El embarazo es un estado fisiológico de la mujer y específicamente incluso de todos los mamíferos placentarios. Todos los mamíferos que tenemos en su desarrollo fetal placenta somos mamíferos y todos tenemos ese proceso fisiológico. Fisiológico significa normal, natural. Así es. Entonces, sí hay presión. Eso era antes. No, incluso hasta la fecha. ¿Todavía? Todavía. ¿Y qué tipo de discriminación ha recibido usted, incluso ya ahorita legal? O sea, que ya se enteraron de que usted es provida, que apoya a la mujer, que es objetor incluso de conciencia si llegara a suceder. ¿Cuál ha sido el actuar de sus compañeros? Normalmente cuando la gente sabe, yo nunca oculto que soy pro vida y nunca oculto la religión que yo profeso, porque hay libertad de expresión y dentro de la libertad de expresión es que yo diga que yo soy católico y nunca voy a dejar de serlo. Pero las razones por las cuales me opongo son más de tipo médico, ético, personal, que la religión, que también tiene que ver. No hay ningún católico que pueda decir yo soy pro-choice o pro-elección, no. Porque estás asesinando a un individuo de la especie humana. Sí, porque ya traemos valores, ¿no? Sí, valores, ya traes algo que te han inyectado desde que eres niño y es algo bueno. ¿No? O sea, no destruir. Si no le quieres llamar que a veces para maquillar las cosas, es que lo vamos a destruir, lo vamos a alegrar. Es una palabra técnica médica. Okay. Legrado le llaman. Sí. Pero el la alegra es una navaja que se mete a través del útero y bueno, para poder destruirlo y poderlo evacuar, así le llaman evacuar. Pero en palabras llanas es destruir un ser humano que está en gestación. Normalmente lo que pasa en el ambiente laboral es que evitan hablar contigo de ese tema, porque saben que estás educado y aparte defiendes ferozmente tus principios, entonces lo evitan, te evitan o te mandan al ostracismo, cosa que pues cuando no convives con ellos no hay mucho problema. Pero sí, cuando se habla del tema, normalmente si identifican que esa persona sabe del tema, evitan hablar contigo. Entonces simplemente te
te hacen un lado, pues. Así tal cual te discriminan, o sea, te alejan. Sí, por tu postura provida. ¿Y ha perdido amistades en el ámbito laboral? Ha habido pues situaciones con algunos compañeros, ahorita se usan mucho los grupos de WhatsApp, y en los grupos de WhatsApp pues a veces sacan el tema, ponen un meme y yo pues lo digo algo en contra del y luego si hay 2 o 3 mujeres, que el derecho de la mujer y bla bla bla. Y pues eso implica que luego de repente te salen del grupo, te dejan de hablar o cosas así, pero ahora somos los malos nosotros, como dicen por ahí los memes. La verdad es que pues si no es que todos los que estamos en este movimiento hemos, vaya, la palabra perdido, amigos, perdido incluso hasta familiares que te dejan de hablar y así. Yo creo que también en el ámbito laboral muchos se limitan a hablar sobre eso, dar su opinión. Pero por ejemplo, usted en ningún momento entonces, tanto antes como ahorita después, se ha limitado entonces a dar alguna opinión. No, de hecho no me limito, porque al ser sindicalizado yo puedo emitir mis opiniones en forma libre, pero, por ejemplo, si esto lo llegara a oídos de algún superior y ese superior tuviera cierto recelo conmigo, me puede llamar, a lo mejor en privado, llamarme la atención. Se llama amonestación verbal. Nunca lo han hecho porque yo sé la fama que tengo en el hospital, entonces normalmente me evitan. Pero si te fijas, eso no está bien, porque me están discriminando en el sentido estricto de la palabra por mi postura. Pero sí te pueden llamar y decirte, oye médico, esto está mal, o no quiero que hables de estos temas, porque aunque me estoy adelantando un poquito en la objeción de conciencia nueva que pretenden pasar, ellos dicen que a la mujer no le tienes que dar ningún tipo de ideología. Ni siquiera una explicación de lo que se va a hacer. O sea, simplemente se va a hacer no le tienes que detallar en qué consiste, porque ellos a eso le llaman ideología. Claro, la ideología de ellos, por norma general o por definición, la ideología es un conjunto de ideas. Claro. Buenas o malas, lo que sea, pero es una ideología. Entonces la ideología, ellos le llaman ideología a tu postura. A la postura de ellos, ella no es ideología, es una política pública, entre comillas. Y ahí está el engaño. ¿No? Sí. Es un tecnicismo para decirte, tus ideas están mal, las mías son las que están bien. Y a la paciente no le puedes tú ni siquiera semblantear o explicar un poquito, mire, le van a hacer esto, y tiene y este riesgo de que le perforen el útero, etcétera. Eso nunca se los dicen. Y ya que está tocando ese tema y que era el siguiente, de hecho ya se me empezó a adelantar, antes de que fuera legal, vaya, se sabía, se conocía así por debajo de la mesa que había ciertos lugares, sin dar nombres, que había ciertos lugares donde incluso siendo ilegal, ya se hacían, ¿no? No sé si usted tiene alguna anécdota que usted, vaya, supiera en el antes que hubiese pasado. Alguna, sí, como que un amigo me dijo de... Es muy común, e incluso hasta la fecha, aún siendo legal, pues no es un motivo de presumir o de que una chica salga embarazada y vaya a algún lugar y pues va a haber la manera de enmascarar eso y van a decir que fue una apendicitis, por ejemplo, que eso es muy, muy común. Okay. Llega una chica, está embarazada, la revisa el ginecólogo, el ginecólogo obviamente sabe que la mujer está embarazada porque pues le hace un ultrasonido y ahí se ve el embrión. Sí, claro. Entonces, a veces en la casa de la chica no saben que está embarazada, vamos a decir que fue una apendicitis y te vamos a hacer una apendicectomía cuando en realidad le hicieron o sea, a la paciente al meterla a la sala le ponen que es una apendicectomía y le hacen un a fin de cuentas nadie sabe, nadie se entera. Eso era antes y también ahorita, dice. Se sigue haciendo. De hecho, hay una práctica muy común y compañeros ginecólogos, si llegan a ver eso, saben que eso sucede. Les meten pastillas de un producto que ya todo el mundo sabe cómo se llama, no lo voy a repetir. Se las meten a la vagina, se las dan vía oral y eventualmente va a empezar con contracciones y con sangrado. Sí. Entonces, una vez que ya sucede eso, como que si no supieran, amenaza de aborto, pues sí, porque ellos mismos se lo produjeron, entonces hay que hacerle un legrado. Y ya llegan y les hacen el legrado. Entonces, lamentablemente hay muchas formas de esconder los... Y aquí en Colima varias clínicas los practicaban y los siguen practicando. Y evidentemente no voy a decir nombres. Sí, claro. Pero
se sigue haciendo. Y aún que es legal, que es, entre comillas, el hecho de que algo sea legal o no, no quiere decir que esté bien. La gente está muy engañada con esa palabrita. Es legal. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se relaciona con el tema. La tasa de usura de los bancos, si tú sacas una tarjeta en un banco X y revisas los términos y condiciones, verás que el CAT, el cargo anual total de algunos bancos es más del 100%. Es decir, si tú pides 1,000 pesos y no los pagas, en un año ya debes 2,000. O sea, se va a duplicar la deuda. Eso es legal. O sea, es legal porque sucede y porque está dentro del marco jurídico mexicano. ¿Pero eso está bien? No. Entonces el hecho de que algo sea legal no quiere decir que esté bien. Y eso es lo que la gente a veces no entiende. Es que es legal, sí, a mí como médico, mi ética me dice que aunque sea legal, esas leyes las hacen los hombres. Y a veces no son los mejores hombres, porque los legisladores muchos ni siquiera tienen una licenciatura. Sí, solamente se sabe. Un 20% de ellos ni siquiera tienen licenciatura. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que elaboren leyes que afectan a terceros, gente que no tiene preparación ni estudios, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido tenemos que dejar bien claro que el que algo sea legal no quiere decir que esté bien o que sea correcto. Entonces, esa es la reflexión. Y, por ejemplo, anteriormente, a comparativa de hoy, que ya se tiene como que más visualizado ese tema, se han manejado mejores medidas, o sea, le dan seguimiento a las mujeres que les hacen ese procedimiento, o solamente terminan y arréglatelas, o si te pasa algo, pues... Regularmente la tasa de complicaciones es baja porque el procedimiento se hace mucho y los médicos que lo hacen regularmente pues han hecho muchos y el procedimiento en un ambiente hospitalario es baja la mortalidad, pero normalmente las secuelas no se observan a los 2 días o a la semana o al mes que la paciente se da de alta. Tienen un seguimiento posterior al procedimiento que se les hizo, pero sabemos bien que muchos de los efectos colaterales de la mujer se presentan con los meses y los años. Incluso me ha tocado leer recientemente manifestaciones o reseñas o experiencias propias incluso de artistas que en algún momento tuvieron un aborto y amargamente recuerdan el hecho como algo traumático y que hasta la fecha, después de años, la sigue atormentando. Sí, hay muchas historias. Y llevan una vida, por ejemplo, Britney Spears es una de ellas. El más reciente caso. La más reciente caso, y vean su vida cómo es. No quiero decir que sea solamente por eso, ese tipo de oficio, porque para mí no es una profesión, está envuelta en muchos excesos, ¿no? Y uno de ellos pues debe ser el exceso de drogas, de alcohol, etcétera. Entonces creo que las secuelas a largo plazo nunca se les explican. Entonces el seguimiento es en el inmediato y mediano plazo, quizá un mes, si acaso, y ya después adiós. ¿Y sabe qué pasa cuando una mujer que le ayudaron de manera telefónica, porque ahorita ya hay líneas, si se puede ver, incluso en el centro de Colima pegan y todo ahí, ¿qué pasa con ese tipo de casos de mujeres que se hicieron en casa? O sea, que llegan al hospital por alguna complicación, sabemos que tienen un sangrado y a veces el sangrado no se detiene y sigue, y si sigue a la larga, pues la mujer se empieza a deteriorar, ¿no? En la salud. ¿Qué pasa cuando llega una mujer así? Normalmente lo que hacen y que tiene restos ahí, porque cuando sangran o siguen sangrando es porque parte de la placenta o de la decidua o del todo lo que, el tejido del embarazo se puede quedar dentro del útero porque no se expulsa todo. Si hay adentro tejido se puede infectar y puede haber problemas mucho más serios, pero regularmente el sangrado que tienen es porque se quedan restos ahí. Okay. Y regularmente lo que tienen que hacer es hacerle otra vez un legrado porque pues el es incompleto, quedaron restos placentarios dentro del útero y eso puede presentar complicaciones graves, pero se atiende. La estadística la desconozco realmente, sí, pero hay maneras de calcularlo. O sea, no sé si les tocó o conozcan a la doctora Chinda Brandolino de sí, Argentina. Sí. Ella hizo una exposición para mí magistral cuando se despenalizó en Argentina y dio cifras escandalosas de
de situaciones de complicaciones que luego pues la gente con la que hablan por teléfono no son médicos, tienen un entrenamiento, pues es un adoctrinamiento ahí, vas a hacer esto, te vas a poner tantas tabletas, no voy a repetir cuántas ni nada por el estilo, pero si algo sucede, pues te vas al hospital. Sí, ¿dónde está el apoyo? ¿No? O sea, el apoyo solamente es por la vía telefónica. Evidentemente esas líneas telefónicas nos cuestan a los contribuyentes, ¿verdad? También de eso no hablan. Sí, sí. Porque bueno, yo no estoy, por ejemplo, a favor de que haya esas líneas con mi dinero que sale de mi bolsillo también. Entonces, el apoyo a mediano y a largo plazo no existe. Solamente es en las complicaciones agudas y ya después, si presentan algún problema, una secuela a mediano o largo plazo, la dejan sola. Y no sabemos porque no hay estadísticas. Como la historia de Sarah Winter, ¿no? Bueno, sí. Entonces era Sarah Winter. Ahora de que las amigas Hoff o algo así. Ajá, por es la misma mujer. Esposa, por el esposo, perdón, y creo que más o menos va así la historia, ¿no? De que el acompañamiento de compañeras feministas, porque ella era de ese movimiento, y la motivaron a que se hiciera el y pues se le empezó a complicar las cosas, ¿no? Y quienes apoyaron, pues era gente que era vamos a decirlo, del otro bando, lo diría usted. Yo creo que entonces ese tipo de situaciones sí son críticas y se atienden, ¿verdad? Lo crítico se atiende, digo, lo pueden pasar varias cosas, ¿no? Lo más común es que perforen el útero. El útero es un órgano que no es demasiado rígido y si el médico que va a hacer el procedimiento no tiene mucho, no es muy... ¿Lo hacen a ciegas? Sí. O sea, la legra es una navaja, por así decirlo, pero en la parte donde se dirige hacia el útero es roma, entonces es cortante solo cuando tú la jalas. Es como un raspador de hielo, para que se entienda. Okay. Es como con el que raspan el hielo. Entonces solamente cuando lo jalan, corta. Al meterlo, no. Entonces por eso, en teoría, no perforarías. Pero si el útero, por ejemplo, está muy blandito, o le dieron muchas pastillas y el útero se reblandeció, y alguien que no tiene mucha experiencia hace el legrado muy enérgico, sí puede perforarse. Entonces al perforarse el útero, pues está la cavidad ahí. Y sangrado, me imagino. Puede haber sangrado, o si perforan y no se dan cuenta, luego se puede infectar, porque está conectado directamente a la cavidad abdominal. O sea, el útero está en la pelvis, pero ahí están los intestinos arriba. Entonces, pues sí podrían perforar. No es común, pero es uno de los riesgos. Llegar a pasar. Sí. Incluso, ¿qué tanta relación hay con la infertilidad? A la cantidad de procesos que llega a tener una mujer. Se dice, hay una... yo no soy ginecólogo, pero cuando estuve en la facultad, hubo un concurso de conocimientos y 2 años seguidos gané el concurso de conocimientos de ginecología. Hay un síndrome que se llama de Asherman. Están legrando y se hacen adherencias en el útero, se hace una fibrosis, una reacción inflamatoria y se adhiere. Evidentemente esa mujer va a quedar estéril. ¿Son como cicatrices? Es como una cicatriz dentro de lo que es el endometrio, que es la capa más interna del útero. Entonces, evidentemente, por ejemplo, si el cuello del útero está cerrado y tú lo abres a fuerza, hay unos dilatadores que meten para estarlo abriendo. Si tú lo abres a fuerza, ese útero o el cuello, al quedar ya más blandito, cuando tenga una nueva gestación y el bebé empieza a crecer, el que está en gestación, el individuo, el ser humano, el nasciturus, así se llama, nada de producto. Los médicos, ¿producto qué? Producto es un celular, un micrófono, una cámara. Cuando le están dilatando y dilatando, si el cuello del útero ya no queda suficiente, ya no es lo suficientemente rígido para contener el embarazo, y el embarazo al crecer se va a salir. Se llama incompetencia del istmo o ístmico cervical. Entonces la mujer va a tener pérdidas recurrentes de embriones porque el embarazo se sale, porque el cuello del útero ya no puede contener el embarazo, la placenta y todo lo que implica lo que es el embrión, feto, o como se le llame, dependiendo de la etapa gestacional en la que esté. Sí. Entonces se sale por ahí. Entonces con el tiempo pueden presentar complicaciones. Tampoco eso no se los explican. Sí. No se los dicen. Solamente, va a ser algo, vas a sentir un piquetito, y no es así. Porque sí, ya comentaba que solamente se lleva a la chica, a la otra no se le explica nada. Porque antes se tenía como que el conocimiento, no sé si sea como parte de
del procedimiento, vaya, antes de llegar a la le decían todas las opciones que tenía, ¿no? O eso. Normalmente el texto que yo leí prácticamente te dice que te vayas a lo tuyo, que no le digas nada, que no le metas ideología, lo platicábamos hace ratito, a lo que tú les dices como provida es ideología. Lo que el gobierno, el Estado les dice no es ideología, es una política pública, es un eufemismo, o sea, es una manera bonita de decir solamente lo que yo digo. Por ejemplo, voces como la mía no la van a escuchar, o pocas veces la van a escuchar de un médico. Insisto, yo no soy ginecólogo, pero el hecho de ser médico y conozco el tema desde hace muchos años que me he preparado, conozco perfectamente bien el tema, quizá incluso mejor que algunos ginecólogos, ¿por qué no decirlo? Pero quizá no en la cuestión práctica, pero en la teórica sí. Entonces, ese tipo de situaciones no se les dice y realmente dirigen a la mujer solamente en un solo camino. Sería como no sé si han jugado el de 3 bandas, la carambola, que nada más hubiera un solo carril y por ahí se van todas las bolas. Pues eso no, tiene que escuchar varias opiniones y opiniones de gente que sepa, no de la comadre o de la influencer o de las chicas esas que salen en YouTube diciendo la sarta de tonterías que son influencers, que ni siquiera tienen un grado académico, ni tienen ningún estudio o conocimiento médico. Entonces, no me parece que la mujer, la mujer sobre todo que está desesperada, entiendo que hay desesperación de parte de la mujer y que está buscando ayuda porque se siente en una situación de la que no puede salir, que muchas veces ella misma se metió ahí, hay que decirlo. Pero está buscando ayuda y la única ayuda que recibe es a tu hijo. Destrúyelo en el útero, que eso es lo que realmente se hace, y es su hijo, aunque sea un embrión, está chiquito, pero hay un lazo de filiación genética y biológica con ese individuo, y pues quien lo niegue creo que está fuera de la realidad. Hay un lazo biológico, genético, y que no me crea que le haga un ADN para que vea si no es su hijo. Incluso pues está negando la misma ciencia que estudió, ¿no? Sí. Entonces, también hacía referencias sobre los estudios médicos. Nos vamos a regresar cuando estaba estudiando. ¿Se hablaba de este proceso o era como un mito nada más? Cuando yo hice la carrera, pues fue hace muchos años. Realmente esto ha ido gradualmente. Todo lo que ahora vemos se utilizó una técnica que es reciente en el sentido de que lo han aplicado de una manera más agresiva. Le llaman la rana en el agua, ¿no? O sea, si a la rana, si tienes una agua hirviendo y avientas una rana en el agua hirviendo, pues se va a brincar y va a salir. Pero si a la rana la metes en el agua, cuando el agua está fría y la empiezas a calentar de a poquito, para cuando la rana se dé cuenta, ya está cocinada. Eso fue lo que hicieron con el agua. Fueron de a poquito, de a poquito. Primero las 3 causales. Si la malformación, que si la mujer estaba en un riesgo o su vida, o la violación. Y luego le fueron cambiando. Y ahora ya pues es libre prácticamente. Con la norma 046 es prácticamente libre. Y empezaron con las semanas. Primero a las 8 y luego a las 12. En algunos países ya se permite hasta neonato. O sea, un bebé totalmente formado, a las 37 semanas un individuo puede nacer y puede respirar por sí mismo, incluso antes. Menos un día, ¿no? Algo así se le llama. A los 7 meses, muchos fetos que nacen, y cuánta gente no conoce los famosos 7 mesinos que le llaman, ¿no? Ya sobrevivientes. Hay gente adulta que nació a las 28 semanas. 28 semanas, saquen la cuenta, son 7 meses. Y viven una vida normal. Porque ya están maduros y la mayoría viven. Obviamente entre más pequeño es un feto, pues tiene más dificultades para vivir. Pero este tema se ha ido manejando muy gradualmente. En 20 años avanzaron al punto de deshumanizarlo. Pues se fueron muy rápido. Con llamarlo producto y así, incluso hasta la misma mujer, ¿no? Ya se ha disminuido mucho el valor de la mujer. De hecho, estaba viendo en redes sociales de una doctora, la verdad es que desconozco el tiempo, pero ella decía que la meta era que fuera 9 meses menos un día. Sí. O sea, la semana sorprendí. 40 lo puedes
Es un bebé ya completo. Y su razón era porque no era persona, no gateaba, no caminaba y no expresaba nada. Yo sí y como ahí que no, pues es crítico porque ya, incluso antes ya de nacer, pues ya es un bebé hecho y derecho, es una persona, es un individuo que ya sobrevive. O sea, usted daba la opinión de que a los siete mesinos ya podían sobrevivir, ¿no? Se pueden sobrevivir. Ajá, entonces, muchos. Y conocemos muchas personas cercanas a nosotros que son siete mesinos y son guerreros y son, aguerridos, ¿no? A la vida. Y me sorprendió mucho que era doctora. Esa doctora en noticieros, dijera eso. O sea, ¿usted qué opina sobre este tema? Tal cual, así. Mira, normalmente cuando invitan a este tipo de doctoras o médicos a ese tipo de programas que tienen tanta penetración, y a mí lo que se me hace raro es que no hay ninguna voz disidente. No porque me invitan a mí, quizá yo sea el menos preparado de todos los que pudieran invitar. Yo conozco gente muy preparada, por ejemplo la doctora Chinda es mucho más preparada que yo. Sí. Patricia Calva es una doctora de aquí de México, fue a hablar cuando en el 94 lo despenalizaron en el Distrito Federal, sí. Y dio ojalá lo busquen en YouTube, su plática, Patricia Calva, plática despenalización en 1994. La doctora habla de una manera exquisita diciendo que si un embrión cuando se forma no fuera humano, desde un principio nunca lo sería después, claro. Porque no hay cambios de especie. Se sigue un argumento jurídico lógico ahí. Son dos gametos de la misma especie y se forma un individuo nuevo con la combinación de ambos productos genéticos, porque pues los gametos son células que tienen la mitad del contenido de un ser humano adulto, de un ser humano desarrollado. Entonces hay mucha gente muy preparada, pero voces disidentes no las invitan. O se les da poca publicidad. Es poca publicidad, estamos en pequeños lugares o platicando para poquita gente. Creo que, como dice la Biblia, y retomo lo de la religión, pues si no hablamos nosotros hablarán las piedras, entonces algo hay que hacer. Y bueno, lo que se haga es bueno, pero tenemos poca voz. Pero sí, bueno, vamos a seguir adelante. ¿Cómo hay una... creo que se llama círculo del silencio o algo así, ¿no? Que incluso a la misma mayoría se la silencia, dándole voz a las minorías. Entonces, creo que más o menos va por ahí el asunto de nuestras voces, ¿no? Incluso a lo mejor este mismo podcast no lo van a querer, va a haber comentarios negativos, etcétera, etcétera. Pero el punto aquí es que se enteren, que sepan historias suyas, su conocimiento, ¿no? Y nos vamos a regresar también al punto de la objeción de conciencia. Últimamente han salido noticias de incluso escuelas donde a lo mejor han estudiado muchos médicos aquí en Colima. Es una institución muy, muy fuerte, en la cual también estuvo ofreciendo cursos para sus enfermeros, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, sobre todo este tema. Incluso estaban buscando que la objeción de conciencia no fuera aplicada, ¿no? Y también algunas noticias, no sé si ha escuchado, que ya se había votado en contra de la objeción de conciencia. Aquí en Colima, ¿cómo se maneja eso? En Colima la objeción de conciencia sigue vigente hasta la fecha. Hasta donde tengo entendido se va a votar en una fecha posterior. No sé exactamente la fecha porque he seguido la información que está dando Carlos Ramírez y bueno, ahí manifestaba que todavía no se votaba, pero hacia allá va y estoy casi seguro que la van a eliminar. Ellos dicen que tiene que haber un grupo de un equipo de completo, médico, enfermera, anestesiólogo, etcétera, que no fuera objetor, pero que si no hubiera ese equipo, el texto que yo leí dice que de los que aún siendo objetor lo tienes que hacer porque es una política pública y un servicio de salud. Yo me pregunto, ¿en qué lugar o de qué manera o destruir un ser humano en gestación es un servicio de salud? Eso es absurdo. O sea, ¿de dónde sacan eso? Y entonces, de su parte, que podría ser objetor de conciencia, ¿a dónde enviaría si llega, por ejemplo, con un médico que es objetor de conciencia, una chica que quiere la... ¿Qué pasa ahí? Yo pienso que la única forma de defenderse uno como médico objetor sería conseguir un amparo indirecto. Esa es la única forma. O sea, que un juez te diera un amparo indirecto para que tú pudieras ejercer tu derecho a la objeción de conciencia.
porque ellos asumen que la objeción de conciencia tuya es por una cuestión 100% religiosa, así lo manejan. Sí. Cuando yo conozco médicos que son ateos y son pro vida, o sea, no tiene nada que ver la religión, cuando menos no en este tema. Sabemos, y esto no es una plática sobre religión, sino es una plática sobre ciencia. Sí. Sabemos cuál es la razón por la cual la religión se opone a los abortos, que es una situación que viene de la ley mosaica, no matarás, o sea, viene de la ley de Moisés. Yo también soy de religión, llevé un año de pastoral, pero ese no es el tema, sino que muchos médicos somos objetores por una cuestión de ética, sobre todo personal. No hay que separar la ética profesional de la personal, porque es una sola ética. Y están amalgamadas de tal punto que no las puedes dividir de una manera artificial. Bueno, hasta aquí está mi ética personal y hasta acá. En este caso es ambas, porque como persona, como individuo, no quiero colaborar con un mal, porque el aborto nunca va a ser un bien. Estás destruyendo a un ser humano en su etapa más vulnerable, cuando más necesita de ti. Sería el equivalente, y disculpando la comparación, si tú ves una perrita que ya se le ve la pancita, que ya anda en la calle, de esas que luego salen embarazadas de los perritos de la calle, sería como decirle, no está embarazada, no son perritos, son montones de células, hay que sacárselos antes de que puedan vivir. ¿Quién haría eso? No, ahorita en la actualidad Nadie. Dejarían que la perrita tuviera las crías y luego después las regalas o las acomodas con alguien, con algún animal lover, pero permitirías que las perritas nacieran. Creo que es un trato humano, ¿no? ¿Sí? Tanto a las mascotitas, a las callejeritas, así como la perrita, o incluso entre nosotros, ¿no? Es que como que se ha perdido ese, pues sí, como dices, se deshumanizó al bebé, el que está creciendo en el vientre materno. Entonces, por ejemplo, ¿qué medidas entonces, si se llegara a negar ese derecho para los médicos de la objeción de conciencia? Usted comentaba que se podría meter hasta un amparo. Un amparo indirecto. Ajá, ¿y ese cuánto tiempo les toma? La verdad no sé exactamente el tiempo, no soy abogado, pero sí hay forma de hacer un amparo indirecto. Evidentemente ahí te va a costar dinero. Yo, los que no somos ginecólogos, pues no tendríamos necesidad, porque yo me puedo negar, yo no soy ginecólogo y punto, sí. Muévanle. Pero los ginecólogos que son objetores sí tendrían que asesorarse como de un licenciado en Derecho. Yo no creo que sea algo tan difícil, o sea, porque preliminarmente el derecho a la objeción de conciencia pues es un derecho constitucional, y hay una pirámide de los niveles que en la Constitución está en el nivel superior, y los tratados internacionales, y luego de ahí vienen las demás leyes, la ley general de salud, las leyes estatales, etcétera, ¿no? Ya esas leyes y las leyes de las instituciones, esas leyes están por debajo de la Constitución. Entonces, si tienes un derecho constitucional, hay una forma de amparar para que tu derecho a ejercer esa libertad de objeción de conciencia no se vea vulnerada, porque te están forzando a hacer un procedimiento que no es un procedimiento curativo, nunca va a ser curativo, porque volvemos a lo mismo, es una situación fisiológica, natural de la mujer, de todas las hembras, de todas las especies, pues, porque ahora los términos hembra y macho ya no los quieren usar, hembras y machos, punto. Los perritos también son perritos machos. ¿Cómo se distingue? Pues les ve los genitales. Ajá. Igual aquí. Digo, no les va a estar viendo los genitales, pero se sobreentiende, ¿no? Así, exactamente. Entonces, sí, ahí yo pienso que la única manera va a ser esa, defenderse lo que se pueda jurídicamente. Porque te van a presionar. Ajá, pero entonces, tal cual, por ejemplo, en donde usted trabaja, que haya escuchado de que se lleve algún... ¿cómo se le llama? ¿Alguna capacitación, orientación? Cuando se dio la NOM 046, fue hace algunos 3-4 años, recuerdo, nos hicieron por obligación contractual, no contractual porque no era algo del contrato, pero nos conminaron, nos estimularon para que fuéramos a escuchar la plática sobre la NOM 046, también a mí, y eso que yo ni siquiera soy ginecólogo. Pero prácticamente, para empezar, la dichosa exposición ni siquiera era un médico la que la estaba dando.
Nosotros como médicos, cuando no es médico y están hablando de algo médico, pues no le pones atención. Ajá. Pero como a mí me interesa el tema, yo fui a ver qué decían. O sea, pésimo, porque prácticamente te están diciendo lo tienes que hacer y no le muevas por ningún lado, lo tienes que hacer, punto. Si tú no lo quieres hacer, vamos a considerar a alguien que sí lo quiere hacer. Y lamentablemente, y lo digo con toda la vergüenza del mundo, la mayor parte de los médicos no son objetores. Es un tema que no les interesa. O sea, el 99% de los médicos, si hablas del tema, te cambian el tema, no les interesa, a menos que sea alguien que le haya tocado en su vida personal o alguien cercano, o que ya por hobby lo haga, como yo, que no nada más es por hobby, o sea, hubo una situación personal conmigo, pero la mayor parte de los médicos no objetan nada. Sobre todo los ginecólogos, todos lo hacen, y adentro de la institución y afuera también. Porque digo, no hay que ser muy inteligente para entender que el negocio, es un negocio. Sí, claro. Si yo hago 5 o 6 grados por fuera como ginecólogo y me gano, no sé, 12,000 pesos, 15,000 pesos, no sé cuánto cobran ahorita, pues son 45,000 pesos al mes. ¿Quién les dice que no? Sí. Entonces, claro, ahí ya la cuestión de ética personal de cada quien. Pero, lamentablemente, no hay mucha manera de defenderse. Por ejemplo, yo platicaba con mi enfermera y me comentaba eso, ella es objetora y el sindicato dijo, yo no quiero participar en ese tipo de situaciones. Y todos los que tenemos más de 20 años, es difícil que nos nieguen algo porque luego, pues va uno a hacer ruido y eso y mejor la cambian. Okay. Digo, como no lo puedes evitar, o sea, en forma material no lo puedes evitar, lo que puedes hacer es retraerte y decir, yo no participo aquí. Es como si ves que alguien va a robar un banco, pero tú no lo puedes detener, pues no participes. Ajá. Ya con no participar, éticamente y cristianamente incluso dices tú, yo no participé y no quiero tener nada que ver con eso. El que quiera tener que ver con eso. Y en ese caso entonces, o sea, la siguen considerando, tratando normal y... No, como saben que ya se quejó y amenaza con el sindicato y eso, la rechazan, o sea, la mandan a otro lugar. Que ella ganó en ese sentido, porque ya no se tiene que ver involucrada en ese tipo de situaciones. Pero simplemente te toman distancia, no te confrontan. Que eso es bueno, porque tú sabes que ya no te van a estar presionando. Ok, muy bien. Y bueno, vamos metiéndole un poquito más de turbo para dar una conclusión a todo este tema. Después de que, porque llevan 2 años de que se legalizó aquí en Colima, de manera personal, ¿cómo fue lo que vivió? Por ejemplo, ya no tanto en lo laboral, porque se sabe que pues obviamente es otro ámbito, pero en lo familiar, en lo social, ¿cómo hubo algún cambio? ¿O tuvo riñas o confrontaciones con personas que se han alejado de usted? ¿Cómo fue después de que se aprobó? Regularmente las personas que me rodean y que son pro o son pro se alejaron de mí hace mucho tiempo, porque yo suelo ser muy... Cuando me han invitado a debatir que hay otra persona que tiene una postura en contra, regularmente trato de aplastar a la gente, cosa que no está bien porque así no los convences. Sí. Pero sinceramente ellos no se van a convencer. La gente que es pro no la vas a convencer hablando con ella, porque están adoctrinados. Entonces, normalmente se van alejando contigo en forma gradual y pocos quedan. Y cuando sale el tema en un ambiente médico, yo igual tiro ahí y 2, 3 de repente se me lebrestan, como dicen, pero la mayor parte no, porque ya saben mi postura y porque la verdad siempre les doy argumentos científicos y argumentos antropológicos incluso, y no es tan sencillo. O sea, los argumentos más fáciles, ¿a qué especie pertenece ese embrión? Es un argumento de demoledor. O sea, la especie humana, ¿cuál otra? Sí, claro, es que otra. Normalmente evitan. De hecho, usaron mucho una plática que tuvo un biólogo de la UNAM, ahorita no me recuerdo el nombre, que se hizo muy famoso. Y evidentemente estaba delante de un grupo de feministas y todos le aplaudían. Okay. Pero nadie se atrevió a preguntarle, oiga, doctor, porque es doctor en biología. No es médico, es doctor en biología. Ajá. Igual está bien preparado, no digo que no.
tiene muchas cualquiera investigaciones. puede, mientras que esté bien estudiado, bien fundamentado, creo que cualquiera. Pero nunca le decían, oiga doctor, pero ese embrión al que usted se refiere, ¿a qué especie pertenece? Nunca le preguntaron eso. Se me hace absurdo para que dijera a la especie humana, Homo sapiens. Con eso se acaba todo. Si está implantado, si no está implantado, si está en su etapa de mórula, unicelular, bicelular, etcétera, si es un blastocisto o como se llame de repente en el transcurso de toda la gestación humana, no importa tanto cómo se le llame técnicamente, sino es un individuo de la especie humana, es un feto de la especie humana, un embrión de la especie humana. De hecho, el libro de embriología de Lachman, embriología humana, porque es la especie humana, y listo. Pues sí, el cambio social sí se llegó a notar, ¿no? Como que fue de celebración. Al menos yo también lo llegué a notar, que fue como que de celebración pues desgraciadamente, y aunque a muchos no les guste, al futuro, a las generaciones futuras, a sus propios hijos, pues sí como que se siente uno medio como, pues ¿cómo será? Como decepcionado, ¿no? De su propia especie. Pero pues llevamos 2 años con la legalización de la... Seguimos aquí, usted sigue aquí, sigue dando debates, seguimos en este podcast, que esperemos sean muchos episodios más. Y para cerrar el podcast, doctor, ¿usted qué nos puede decir sobre un mensaje alentador a toda nuestra audiencia? Una conclusión también de lo que hemos hablado. Yo creo que la conclusión principal es la siguiente: no le tengan miedo a traer vida a este mundo. No crean todo eso que dicen las personas. Ya somos muchos, eso es mentira. La gente que no me crea puede poner Consejo Nacional de Población, número de hijos por familia, y verán que hasta la fecha, hace 3 años yo lo revisé, la CONAPO se llama. Hay 2.1 hijos por familia. Abajo de 2 hay una disminución en el número de nacimientos. En Europa está teniendo un invierno demográfico porque la tasa de hijos por familia disminuyó. Ahora hay que considerar que de esos 2 hijos, uno tendría que ser una hembra, porque los hombres no podemos embarazarnos, aunque digan lo que digan, son hembras y punto. Entonces, tengan hijos, esa es la recomendación. Obviamente que se tiene que entender que hay un contexto atrás, pero no estamos sobrepoblados, no hay necesidad de estar divididos en su etapa más vulnerable. Edúquense, hablen del tema, no tengan miedo a levantar la voz. La gente la mayoría están muy mal preparados, la mayoría, y solamente saben repetir 3 o 4 cositas que escucharon en Facebook o en un meme que sacaron o algo así. Entonces, no tengan miedo a levantar la voz. Estamos del lado correcto, así seamos uno solo, o 2, o 3, o somos miles, somos mucha gente que estamos a favor de la vida. Entonces, no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de debatir, no tengan miedo de gritar, yo soy pro vida, y estoy orgulloso de serlo y nunca lo voy a dejar de ser, porque estamos del lado correcto de la historia. Esa es la conclusión. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho su tiempo, y obviamente pues este tema da para mucho más, hasta para 20 episodios. Obviamente aquí el tiempo es reducido, pero esperamos que invitarlo de vuelta, claro, y gusto. Volver a retomar las historias, todo lo que nos tiene para comunicarle a nuestro podcast. Y pues nada, a ustedes, audiencia, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Pro-Life Family Colima, en Twitter, en Instagram, y pues estamos inaugurando también nuestro canal de YouTube. Yo fui la conductora Eli, y les agradezco muchísimo, y nos vamos a estar viendo aquí en el siguiente episodio. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias.